Amigos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Giacomo Renato Longato. Soy peruano residente en los Estados Unidos. Soy un investigador independiente de todos los auténticos enigmas de la historia, por qué no decirlo de la arqueología. Hace unos 6 meses atrás tuve la oportunidad de entrevistar al señor Marco Vigato. Él es italiano residente en México y que es el director del proyecto ARX, ARX Project, que está haciendo un trabajo fascinante. Y en ese anterior video lo que se expuso era de que había una posible influencia andina que cambiaría todo lo que es la arqueología en México, porque se ha descubierto una serie de objetos pétreos, en otras palabras, megalíticos, de alguna cultura, sofisticada cultura desconocida, que no está clasificada, y que últimamente este proyecto AREX ha dado paso al proyecto LIOBA, que tiene que ver también allí en México, pero quien nos va a hablar, Marco Vigato, que es escritor, están viendo su libro en este momento, participó en el Netflix también con Graham Hancock de Ancient Apocalypse, Antiguo Apocalipsis, salió en un episodio completo, entero, Marco, para que esté con Graham Hancock, ya entonces es, como se dice, otro level, otro nivel. Sí que lo tenemos nuevamente aquí. Bienvenido, Marco, ¿cómo estás ahí en México? Y que nos cuentes todo este trabajo que realmente lo sigo paso a paso y que, amigos, escuchen ahora porque esto se pone muy interesante. Bienvenido, Marco. Muchísimas gracias, Giacomo. La verdad, siempre es un gusto estar aquí contigo, con tus seguidores. Te agradezco muchísimo esa oportunidad también de poderles compartir más de los resultados de nuestras últimas investigaciones en México, tanto en el Estado de México, como mencionabas, donde seguimos investigando la cuestión del origen de esas losas megalíticas que se han encontrado en San Miguel Ixtapan, y también unos avances importantes del proyecto LIOBA, que es un proyecto de investigación geofísica en el sur de México, en la zona arqueológica de Mitla, donde lo que se hizo ahí fue utilizar metodologías geofísicas no invasivas para corroborar la existencia de túneles y cuartos subterráneos debajo de la zona arqueológica. Bueno, en el video que está promocionando y que amigos también está buscando hacerse, les recomiendo un donativo a todos los amigos de México que me siguen, a todos los amigos de Latinoamérica, Hispanoamérica. Vamos a dejar los datos debajo de la caja de instrucción de cómo hacer el enlace para que apoyen este trabajo independiente, pero con el apoyo de arqueólogos mexicanos, o sea, es oficial. Cuéntanos, estás diciendo de que debajo, vamos a hablar primero, debajo de la iglesia de Iztapán, ¿no? San Miguel de Iztapan, ¿no es cierto? No, en ese caso es Mitla. Mitla, que es una zona arqueológica del estado de Oaxaca. Ya. Ahí es una de las zonas arqueológicas más importantes, de hecho, no solamente del estado de Oaxaca, sino yo diría de México, por la calidad de las arquitecturas, de la decoración. Es una zona bastante conocida, que cada año recibe miles y miles de visitantes. Sin embargo, muy pocos de sus visitantes conocen que debajo de esa zona arqueológica se encuentra una red de cuartos, cuevas, túneles subterráneos que todavía no han sido explorados. Entonces, justamente uno de los objetivos de la investigación puede empezar a mapear y documentar esos cuartos subterráneos, de que hablan muchos documentos de la época colonial. Nosotros contamos con unos documentos que son el resultado de las actas de un proceso inquisitorio que se celebró en 1674 por el padre Francisco de Burgoa, que en ese momento era miembro del orden dominico en la ciudad de Oaxaca, y él relata del hallazgo de un templo subterráneo debajo de la zona de Mitla, debajo de las que ya en ese entonces eran ruinas, y de cómo unos misioneros españoles, unos franciscanos y dominicos, exploraron ese laberinto subterráneo y luego sellaron, taparon todas las entradas
cerradas para que nadie pudiera entrar y tener acceso. Y siempre ha habido en esa zona de Mitla la tradición, la leyenda, si quieres, de que la entrada de ese laberinto subterráneo se encuentre debajo del altar mayor de la iglesia, del templo católico de San Pablo Apóstol, justamente en el centro de la población de Mitla, lo cual la verdad es muy común, ¿no? Como tú también conoces seguramente muy bien en Cusco, en el Coricancha, casi siempre los españoles construían sus lugares de culto, sus edificaciones católicas arriba de los templos, de los lugares sagrados. Entonces, también este es algo que encontramos en Mitla, donde se supone que la iglesia se construyó directamente arriba del más importante templo zapoteco de Mitla, y que posiblemente entonces todavía la entrada a esos cuartos o este templo subterráneo se encuentre debajo del altar mayor de la iglesia. Ese fue lo que buscamos corroborar a través de metodologías geofísicas no invasivas en un proyecto que se realizó el año pasado y que justo en el mes de mayo de este año dimos a conocer los resultados, y que ahora por primera vez también es un gusto poderles compartir también en anteprima, ya como para ti y para tus seguidores, poderles compartir algunas de las primeras imágenes que tenemos también de ese escaneo geofísico que se realizó debajo de la iglesia, que muestran la presencia de cuartos subterráneos muy extensos, túneles, pasadizos subterráneos desconocidos, que ese es el objetivo ya de la siguiente etapa de la investigación. Queremos ya documentar y ojalá también poder encontrar o buscar algún tipo de acceso a esos pasadizos. Impresionante lo que nos estás diciendo y comunicando acá a todos amigos. Es algo en exclusiva de trabajo que se ha venido realizando prácticamente con un perfil bajo también. Eso se refiere a un Ground Penetrating Radar, ¿no es cierto? Esos Correcto, GPRs que pueden escanear con cual rayos X. Y estamos hablando de un sistema de túneles que es correcto. prácticamente están allí abajo. ¿Puedes tú ver una pregunta antes de que nos muestres las imágenes? ¿Puedes tú decir de que esa red de túneles y de salas tienen alguna conformación arquitectónica diferente a la que se encuentra en la superficie? Ese es el aspecto más interesante, porque de hecho esos cuartos subterráneos son los que se conocen, por lo menos tienen características megalíticas que no se encuentran en las estructuras arriba del suelo. Entonces se han documentado cuartos subterráneos de mucho menor tamaño en otras partes de la zona arqueológica, los cuales están construidos con enormes bloques de piedra, algunos de los cuales ya alcanzan las 25 o 30 toneladas de peso. Estamos hablando de 25, 30 toneladas. 30 toneladas, es correcto. Estamos hablando ahí también de dinteles monolíticos, columnas monolíticas con cortes de la piedra perfectos. Entonces, ahí también, como en muchos sitios y lugares megalíticos, encontramos este contraste entre las construcciones más recientes que se encuentran arriba del suelo, que a pesar obviamente de ser construcciones muy sofisticadas también por la época, todavía no presentan esas características megalíticas, esos cortes tan precisos de la piedra que sin embargo se encuentran en las partes subterráneas de los edificios. ¿Qué antigüedad, qué datación y antigüedad tienen los templos que están en la superficie que todo turista puede ver? ¿Qué antigüedad está datado aproximadamente, Marco? La ocupación histórica de Mitla remonta desde el segundo siglo después de Cristo hasta alrededor de 1300 o 1400 después de Cristo. Entonces tuvo un periodo de ocupación muy largo y se pueden ver también los rasgos de estructuras de diferentes épocas. Mitla conoció su mayor auge como zona arqueológica, como centro ceremonial alrededor del siglo XI o XII después de Cristo. Sin embargo, algunas de las evidencias que hemos encontrado a través de este proyecto, de esta investigación, demuestran que los edificios de Mitla se construyeron arriba de estructuras mucho más antiguas que tienen características arquitectónicas, cuál es el uso de grandes bloques de piedra megalíticos que parecerían ser mucho anteriores a la construcción de las estructuras prehispánicas que se pueden admirar actualmente. Es decir, es más antiguo, más sofisticado y más complejo, pero es a nivel subterráneo. Correcto, correcto. Parecería casi que toda la zona arqueológica
con los palacios, las pirámides que se pueden admirar hoy en día, se construyó arriba de unas estructuras subterráneas que deben de ser entonces precedentes, anteriores. No sabemos qué tanto anteriores, pero hay indicios importantes en esa zona. De hecho, algo que siempre me ha llamado mucho la atención es el hecho que esas estructuras megalíticas se encuentren en la que es una de las cunas de la agricultura en las Américas. En Mitla, a unos pocos kilómetros de Mitla, se encontraron las más antiguas evidencias de cultivo y domesticación de maíz, frijol, cucurbitáceas, como calabazas, las más antiguas en las Américas, que remontan hasta hace más de 7.000 años antes de Cristo, lo cual demuestra que esa zona, el Valle de la Colula y el Valle de Mitla, fue una de las cunas de la agricultura, al par de Mesopotamia, al par de los Andes de Sudamérica, al par de India, de China, por ejemplo, una de esas pocas zonas. Es coincidente, ¿no es cierto? Que afloraron y surgieron en distintas partes del globo hace miles de años, 5.000, 7.000 años, y también exclusivamente en esa zona en la que coincidentemente ustedes con todo el equipo de alta tecnología de punta han podido identificar que existen restos megalíticos, podríamos decir, aventurarnos a decir, de una cultura desconocida a la fecha. Estamos en Yo lo creo cierto. que sí, yo creo que sí, obviamente habrá que corroborarlo con más investigación, ¿no? Pero creo que hay indicios importantes ahí de que estamos hablando de estructuras que pueden tener una antigüedad hasta de miles de años, mucho anteriores de las otras estructuras que se pueden admirar hoy en día en la zona arqueológica, en la superficie. Y esos indicios principalmente tienen que ver con las características constructivas de esos cuartos subterráneos que están construidos con grandes bloques megalíticos perfectamente trabajados, y también con el hecho que la orientación de esos cuartos subterráneos es distinta de las estructuras que se encuentran arriba del suelo, lo cual sugiere que se realizaron, se construyeron en épocas muy diferentes. Y es bien curioso también lo que mencionas, que casi siempre estas cunas de la agricultura, si hablamos por ejemplo de Mesopotamia, de los Andes de Sudamérica, también se caracterizan por la presencia de grandes estructuras, arquitecturas megalíticas, a veces inexplicables, como si hubiera una conexión directa entre esas estructuras megalíticas o la civilización que las realizó y el origen de la agricultura. También se relaciona con las tradiciones que encontramos en todo el mundo sobre la llegada de unos dioses, de unos héroes civilizadores que trajeron la civilización, la agricultura a esos lugares. Impresionante lo que nos está diciendo, es algo que abre una nueva página en la historia de la arqueología. Ahora bien, estos investigaciones, ustedes tienen un convenio, contrato o algo con, mejor dicho, oficial, con el Instituto de Arqueología e Historia, INA, en México, si no me equivoco, corrígeme por favor. Sí, sí, es correcto, Giacomo. De hecho, el proyecto LIOBA, así como se llama esta investigación, ¿no? Es el resultado de una colaboración, ¿no?, entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y la asociación ARCS Project, que proporcionó el apoyo logístico y financiero para que se pudiera realizar esta investigación. Así que la investigación cuenta con todos los permisos, las autorizaciones oficiales y también las siguientes etapas, las siguientes temporadas de investigación cuentan con esos permisos por parte de las autoridades federales. Realmente es impresionante la labor que has venido desarrollando pacientemente y con un perfil bajo, pero que está dando resultados obvios, resultados que se pueden corroborar porque tienes la parte profesional y la aprobación oficial de los institutos requeridos para tales tipos de permisos que no son fáciles de conseguir. Una pregunta antes de continuar. En el anterior video mencionabas tú de entre las investigaciones, documentaciones arqueológicas que hubo, si no me equivoco, a mediados de los 60, un par de arqueólogos norteamericanos que habían descubierto estas piedras megalíticas, pero que después fue dejado de lado por los arqueólogos de esa época, los mexicanos. ¿Podrías explicarnos un poco para que la gente también vea ese antecedente, por favor, Marco? Sí, de hecho estamos hablando de una cultura, de una civilización megalítica
que se desarrolló a lo largo de todo México y tal vez tuvo una extensión aún mayor de simplemente lo que es el territorio actual de México, llegando hasta Centroamérica, tal vez hasta el norte de Sudamérica, y se han encontrado vestigios de esa civilización megalítica, sobre todo en lo que es la sierra, la zona, la parte central de México. Y en el centro del Estado de México, nosotros investigamos una zona arqueológica que se llama San Miguel Ixtapan, donde se han encontrado una gran cantidad de losas megalíticas. Hemos podido documentar más de 12 de esas losas y tienen cortes geométricos perfectos. Estamos hablando de losas cortadas en piedras como la andesita, el basalto, que por sus características y también por el tipo de trabajo geométrico, tienen un parecido muy fuerte con las esculturas, con las arquitecturas megalíticas del área andina, de Tiwanaku, de Sudamérica. Entonces, este fue lo que llamó mucho la atención, justo en esa década de finales de los años 50, principios de los años 60, cuando arqueólogos estadounidenses fueron a investigar esas losas megalíticas y justamente hablaron de una influencia andina, de una influencia sudamericana en el centro de México, justo por el parecido que se tiene entre las técnicas de corte de la piedra y el uso de grandes bloques de piedra megalíticos. Porque realmente en el sector de Tiahuanaco y Pumapunco, que es el altiplano, el corazón prácticamente de Sudamérica, ya llegando a los 4.000 metros de altura, eh, los arqueólogos que investigan, tanto extranjeros de la época de los 1880 hasta la fecha, no se sabe de dónde se originó este tipo de estructuras de piedra completamente lisas, planas, ángulos interiores de 90 grados, no se sabe con qué instrumentos se hicieron, obviamente, y que es perfectamente plano, es considerado único en toda América precolombina. Sin embargo, a finales de los 50, estos arqueólogos accidentalmente norteamericanos encontraron estas piedras y ahora tú con el proyecto ARX y el proyecto LIOBA están buscando han pasado prácticamente medio siglo y un poco más, 60 años digamos aproximadamente, ahora con el avance de la tecnología de punta, estás descubriendo un sistema de túneles debajo de estos templos que son de edad temprana, el horizonte promedio, el horizonte de desarrollo promedio de las culturas precolombinas. En un dato más, disculpa mi insistencia, porque esto está muy, muy interesante, amigos, y por favor voy a dejar los enlaces para que también hagan los donativos respectivos al proyecto LIOBA, al proyecto ARX también. En San Miguel de Iztapán, debajo, en la iglesia, se encontró una losa, pero a 5 metros debajo de la iglesia colonial, ¿cierto? Es correcto, y se siguen encontrando esas losas. La verdad, la percepción es que haya una gran ciudad sepultada debajo de lo que es el pueblo actual de San Miguel Ixtapan y de toda esa zona arqueológica. Pues se han encontrado no solamente esas losas, sino una gran cantidad de piezas sueltas que se encuentran actualmente en casas privadas, hasta incorporadas en las mismas paredes, muros de la iglesia, que incluyen dinteles monolíticos, columnas de una Ah, pieza de basalto, una gran cantidad de piezas de bloques de basalto, de andesita perfectamente cortado, lo cual de hecho dejan pensar que haya una gran ciudad o estructuras megalíticas sepultadas a gran profundidad debajo de esa zona y que tal vez los pobladores de épocas posteriores, ya entonces hablando ya de la etapa histórica, reutilizaron muchos de esos materiales, muchas de esas piezas en sus propias construcciones. Es la razón por qué muchas de esas losas se han encontrado afuera de su contexto, tal vez incorporadas en pirámides, en templos que pertenecieron a civilizaciones que llegaron a ocupar ese sitio ya puede ser siglos o hasta miles de años después de sus pobladores originarios. bueno, hay para ubicarnos también geográficamente, el proyecto LIOBA, donde tú estás haciendo, se está haciendo el escaneo con instrumentos geofísicos de escaneo, Ground Penetrating Radar, la ubicación geográfica es diferente a San Miguel de Sí, Iztapa, ¿no es cierto? sí, correcto, correcto. Son sitios que se encuentran en zonas distintas del país. San Miguel Ixtapan, para que también
lo pueden ubicar, se encuentra alrededor de unas 3 horas y medio al oeste o suroeste de la Ciudad de México, mientras que la zona arqueológica de Mitla, donde se enfoca ahora el proyecto Liobá, se encuentra cerca de la ciudad de Oaxaca. Entonces ahí estamos hablando de unos 600 kilómetros al sureste de la Ciudad de México. Sin embargo, hay muchas características, incluyendo y a partir del uso de arquitecturas en piedra megalítica, que acumulan todos esos sitios. También en Mitla se han encontrado trabajos en piedra geométricos y luego les voy a compartir algunas imágenes geométricos extremadamente precisos, uso de grandes bloques de piedra megalíticos. Una característica muy interesante y muy llamativa es el hecho que esas losas megalíticas de San Miguel Ixtapan todas tienen el mismo tipo de grabado, que consiste en una forma de T invertida arriba de un recuadro, que es exactamente la misma forma de las estructuras de Mitla. Si tomamos una fotografía aérea de los principales grupos de edificios de Mitla, el Palacio de las Columnas tiene exactamente la misma configuración espacial, como un edificio en forma de T invertida arriba de una plaza cuadrangular, y en ambos casos el significado de esa T invertida está relacionado con el inframundo, con el concepto de un lugar subterráneo que era considerado como la morada o lugar de origen de los ancestros. Entonces estamos hablando que la firma de los arquitectos, porque me imagino que han tenido que ser varios, ¿no? Realmente con un tipo de instrumentos Claro. desconocidos, está también es lo mismo a una distancia de 600 kilómetros. Claro, claro, o más. Y de hecho es muy curioso el hecho que se encuentre en ambos sitios este símbolo de la T invertida, casi como lo dijiste bien, como si fuera la firma de los arquitectos, de los constructores en esos sitios. Y la verdad es un símbolo que se encuentra no solamente en México, en Mesoamérica, sino en la forma de la cruz andina, por ejemplo, en todo Sudamérica, en toda la región andina. Y es muy curioso encontrar ese mismo símbolo también en México, en sitios que también comparten el mismo tipo de arquitectura megalítica, el mismo tipo de cortes y grabados en la piedra. Uniendo esto, el origen y domesticación de las semillas del maíz. También, sí, son muchas, si quieres, como coincidencias, ¿no? Pero muy, muy curiosas. Demasiado curioso, ¿no es cierto? Correcto. Por favor, eh, Marco, adelante, si tienes que mostrarnos algunos diagramas gráficos, por favor, Sí, sería con mucho súper. gusto. Y como te comentaba, ya como mucho de este que les voy a compartir ahora, la verdad se lo voy a compartir aquí con ustedes en anteprima por primera vez. Son imágenes que nunca se han compartido antes con el público. Como pueden ver aquí desde la portada, el proyecto Liobá cuenta con el patrocinio, el apoyo institucional del INA, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, y con el patrocinio y la coordinación logística de la asociación ARCS. Entonces, aquí hablando un poco de los hallazgos, el proyecto se enfocó en diferentes grupos de estructuras de la zona de arqueología de Mitla. Lo que pueden ver aquí en la imagen es el llamado grupo de la iglesia. Aquí pueden ver el templo católico, la iglesia de San Pablo Apóstol, que data del siglo XVI. Es una de las edificaciones más tempranas, de hecho católicas, de toda la región de Oaxaca. Y como pueden apreciar aquí, la iglesia se construyó arriba de las cimentaciones de un edificio prehispánico. Aquí a la derecha pueden ver este patio con esas puertas, esos portales. Aquí que es uno de los 3 o 4 patios tal vez que conformaban ese grupo de estructuras prehispánicas que se le llama el grupo de la iglesia. Y la iglesia se construyó exactamente en el centro de uno de sus patios. Ahora, si vemos también aquí algunas de las imágenes, aquí pueden apreciar cómo hasta los muros de la iglesia se construyeron directamente arriba de las estructuras prehispánicas. De hecho, esta imagen me recuerda mucho el mismo Coricancha en Cusco, donde también ahí esa iglesia de San Pedro está construida directamente arriba de los vestigios prehispánicos. Y muy curioso aquí, como pueden ver, esa es la pared de la iglesia donde se ven esos grandes dinteles monolíticos que forman ya parte de la estructura de la iglesia, pero que tenían que ver
sido parte de alguna estructura prehispánica y esas puertas, esas entradas se encuentran actualmente tapadas. Entonces, uno de los hipótesis de investigación es que justamente ahí se encontraba la entrada de este templo subterráneo, justamente debajo de esos grandes dinteles monolíticos, y que esos quedaron luego tapados por los españoles cuando construyeron la iglesia y el templo católico. Sellaron la entrada al inframundo, por decirlo así, Así y aquí es, se ve la figura de un señor que está señalando los megalitos, y esos correcto. megalitos planos, rectangulares, de ese tipo, me recuerda mucho a la sección del Inca Misana en Ollantaytambo, que es entrando a Ollantaytambo a la mano derecha al final, donde se encuentran prácticamente ahí dejados a la intemperie. Muchos de estos son muy similares también, que es algo que llama la atención. Y por otro lado, vemos que se repite, esta iglesia pertenece a la Orden de los Dominicos, Marco. Esa iglesia fue construida por los franciscanos. Ujú, mm. Y Interesante. de hecho, Continúa. algo muy interesante que les mencionaba de sus relatos del padre Francisco de Burgoa del siglo XVII, él deja una descripción muy detallada de los cuartos subterráneos de Mitla. De hecho, es una descripción que ocupa varias páginas de lo que originalmente fueron las actas de un proceso inquisitorio y que luego el padre Francisco de Burgoa recopiló en su obra geográfica e histórica sobre la historia antigua de Oaxaca, su geográfica descripción, así se llamaba la obra, y él habla de cuatro cuartos subterráneos, donde él dice que el primer cuarto subterráneo era un adoratorio para los ídolos, el segundo cuarto subterráneo era la tumba de los sumos sacerdotes de Mitla, el tercer cuarto era la tumba de los reyes de Teuzapotlán, de los reyes zapotecos, y el cuarto, el último cuarto, representaba una entrada al inframundo. Él habla de un cuarto donde se encontraba una piedra de sacrificios y donde se celebraban ceremonias. Y ese cuarto, según lo que relata el padre Burgoa, tenía una puerta de piedra que comunicaba con una caverna, la caverna de Liobá. De hecho, el nombre Liobá, que era el antiguo nombre zapoteco de Mitla, quiere decir lugar de los muertos o inframundo. Y según lo que relata Burgoa, esta gran caverna se extendía por más de 25 legas, que obviamente es una distancia enorme bajo el suelo, y la descripción también es muy curiosa porque a pesar de que el padre Burgos hable de una caverna, la descripción sugiere un espacio artificial. Él dice que la caverna tenía varios pasadizos laterales como calles de una ciudad. Esa es la expresión Ah, que él usa. carambas. Y Fue que adaptado entonces. La caverna natural a lo mejor fue adaptada. fue adaptada tal vez, porque él ¿Ah? luego habla también de que el techo estaba soportado por columnas monolíticas. Entonces, ese de verdad como hace pensar que más que una caverna natural puede ser un espacio adaptado o hasta un túnel o algún espacio artificial que luego se volvió sagrado y que fue considerado por los antiguos pobladores como una entrada al inframundo. Qué impresionante. Amigos, si ustedes han escuchado esto, tienen que estar impresionados como yo. Realmente lo que nos está describiendo Marco Vigato y el trabajo del proyecto Lioba me ha dejado sin palabras, porque basado en documentos históricos de un padre que tendría que ver obviamente con la iglesia y con la orden de los franciscanos, está describiendo demasiado similar, porque realmente hablando del inframundo en Cusco, Lucupacha en Quechua, el mundo intraterreno e inframundo, hablan de que estas cavernas naturales fueron adaptadas con otro tipo de arquitectura, con una tecnología especial, en las cuales se ampliaron y hicieron calles, túneles, tal como se habla, para encontrar un ejemplo, de Sacsayhuamán a la Catedral del Cusco, ¿no? El Inti Cancha antiguo, Inti Sol Cancha Espacio, y luego ahí hacia el Coricancha. Tengo entendido que hubo, hablando un poco, saliéndome del tema, hubo un trabajo hace unos años atrás, un par de arqueólogos, uno en la Catedral de Cusco en el sótano y otro en un sector del Coricancha, donde todavía hay un conducto de arroyo de agua subterráneo, vertieron tinta y esta llegó a verse como el agua con tinte o con ese colorante fue visto discurriendo también por el Coricancha.
Entonces, lo que estamos hablando acá es un complejo, un complejo arquitectónico nunca antes visto en México, Marco. No, de verdad y de hecho es algo completamente único en México. No se conoce ningún otro sitio que tenga esas características o esos cuartos subterráneos, como es el caso de Mitla. Sin embargo, en Mitla la investigación arqueológica, sobre todo la investigación del subsuelo, no ha podido proceder en esa zona del grupo de la iglesia debido a la presencia de la iglesia, del templo católico, lo cual no permite obviamente de realizar ningún tipo de excavaciones, lo que seguramente fue el más importante, el principal templo de la ciudad antigua, de ese importante centro ceremonial de Mitla. Esa fue la razón por qué se decidió utilizar técnicas geofísicas no invasivas que permitan literalmente de ver lo que hay debajo del suelo sin la necesidad de hacer ningún tipo de excavación. Ese fue justamente lo que se hizo con tres diferentes metodologías. Se utilizó radar de penetración terrestre, resistividad eléctrica y tomografía de ruido sísmico. Lo que podemos ver aquí es una imagen tomada con la tomografía sísmica a una frecuencia de 4.76 Hz por debajo de la iglesia, donde las áreas azules corresponden a posibles cavidades. Entonces, lo que demuestra ese estudio es la existencia de al menos cuatro posibles cavidades, una de mayor tamaño y mayor intensidad, aquí que pueden ver con la letra A, que se encuentra justo debajo del altar mayor de la iglesia, lo cual seguramente no es casual, y otras cavidades que se encuentran más hacia el norte, aquí con la letra B, al este con la letra C y al sur con la letra D. De hecho, también a la frecuencia de 11.76 Hz, esa es la misma imagen, nada más tomada con una frecuencia diferente. Una de las cavidades, la que identificamos con la letra A, parece aún de mayor tamaño. De hecho, si lo vemos en escala, estaremos hablando de una cavidad de enormes dimensiones. Solamente para que se hagan una idea, la distancia entre cada uno de sus puntos que ven es de 5 metros. Así que estamos hablando de una cavidad que podría medir entre 5 y 10 metros de ancho por casi 15 o hasta 20 metros de largo. Estamos hablando, la verdad, como un espacio subterráneo enorme que seguramente está conectado con más espacios, más cuartos subterráneos, que es lo que luego vamos a ver más en las representaciones tridimensionales. Para aclarar un poco, Marco, entonces eso significa que Ujú. se utilizó, digamos así, hablando más comúnmente, el GPR o similar dentro de lo que vendría a ser la iglesia. Es así como se hizo, Sí, Marco. más bien se rodeó la iglesia, es decir, la metodología consistió en la instalación de alrededor de 50 geófonos que se instalaron todo alrededor de este perímetro que aquí ven marcado como una Ujú. herradura alrededor de la iglesia, y esos geófonos detectan las vibraciones del suelo. Entonces lo que miden es la velocidad a la cual esas vibraciones pasan a través de diferentes medios. Obviamente, luego hay unos algoritmos que permiten, cruzando los datos de todos esos 50 geófonos, de detectar dónde esas olas sísmicas encuentran si hay algún tipo de resistencia o algún espacio vacío, por lo cual se cae la velocidad de las olas sísmicas. Se Entonces, pierde, ¿no es cierto?, en esos espacios vacíos, tal como se ha hecho en su momento también en el Esfinge. ujú, correcto, Son- correcto. es una activación artificial, o sea, tecnológica, de un sismo Ujú. programado. Correcto. Sí, la verdad, las vibraciones no tienen ningún tipo de afectación para las estructuras. De hecho, estos geófonos solamente escuchan de cierta forma el ruido sísmico que está generado por cualquier tipo de vibración, que sea los pasos de la gente, pueden ser el tráfico vehicular. Entonces, no generan vibración en sí, por eso no hay ningún tipo de afectación en las estructuras, sino nada más escuchan cuál es este ruido y cómo se propaga la vibración, el ruido sísmico entre diferentes puntos, puestos todo alrededor de la estructura. Impresionante, impresionante. O sea, es una cavidad Ujú. notable, es un espacio notable justo debajo del altar, lo que corresponde al testimonio de este padre franciscano en un momento dado. Por favor, Correcto. continúa. Esto está
Me está Aquí de dejando sin hecho, palabras realmente. Qué algo que se pierde mucho en estas imágenes que son más como bidimensionales es la profundidad de sus espacios, su configuración espacial. Por eso ese escaneo permite también de generar imágenes tridimensionales, como unas rebanadas tridimensionales ujú, ujú. que vemos aquí. Aquí lo que vemos es exactamente esa misma cavidad que se encuentra en el centro, justo debajo del altar de la iglesia, y que en esa imagen cenital aparecería simplemente como un único espacio vacío. Aquí es como si se imaginaran hacer un corte, como una rebanada de pastel del subsuelo, hasta una profundidad de 18 metros. Es decir, desde aquí arriba está la superficie y aquí abajo bajamos una profundidad de 18 metros debajo del suelo. 18 metros, estamos hablando de un equivalente aproximadamente de, de tres Es un niveles o edificio tres de seis pisos. pisos, Seis un pisos. edificio de 6 pisos Gracias bajo por la tierra, corrección. básicamente. Entonces, ese también nos habla de que esas cavidades, esos espacios subterráneos son de enormes dimensiones. Esos empiezan casi del nivel del suelo, donde aquí está marcado donde se encuentra justamente el altar El mayor de la altar iglesia. católico. Ah, Aquí parecería haber algún tipo de pozo, alguna comunicación o pasadizo que comunica con este gran espacio aquí abajo, ese que aquí marcamos con la letra A1. Y luego aquí lo que evidencia la sísmica es también otro ducto, otra conexión vertical hasta otro espacio subterráneo que se encuentra a mayor profundidad. Aquí estaríamos entre los 12, 15 metros, estas partes llegarían hasta sí. los 18 metros debajo del suelo. Entonces Son estamos hablando de dos dos niveles. cuartos subterráneos, uno arriba del otro, como dos niveles subterráneos. Impresionante. Todo debajo de la iglesia. Todo debajo de la iglesia, todo debajo de la iglesia. Y esa Dios. solamente es una de las cavidades. Aquí lo podemos ver también en la representación tridimensional, y creo que Ujú. lo hace hasta más claro. Entonces, aquí el A1 sería el cuarto más superficial, justo debajo casi del piso de la iglesia, unos cuantos metros debajo del piso de la iglesia. Y este, como pueden ver aquí, se conecta con otro espacio que parece continuar en una dirección este-oeste hasta una profundidad de 18 metros. Como pueden ver aquí, es Sí. muy probable que este espacio siga todavía en una dirección oeste y hasta mayor profundidad, lo cual corroboraría esos relatos, por ejemplo, del padre Burgoa, que cuando él habla de que el último cuarto subterráneo contenía una puerta de piedra que comunicaba con esta caverna, ese es exactamente lo que vemos aquí. Vemos como un gran cuarto Se conecta. subterráneo, ¿no?, que parece comunicar con otro espacio que parecería bajar en una dirección oeste y que por su forma sí pudiera ser alguna caverna o alguna cavidad natural. Ahora, algo muy extraño aquí que de hecho nos mencionan los geólogos viendo esos resultados. Si ven aquí cuál es la orientación, la orientación de esos espacios es este-oeste, lo cual es muy curioso porque si esta fuera una cueva, una caverna natural, tendría más bien una orientación norte-sur. Es debido a la pendiente natural de la zona. Toda la zona tiene una pendiente que va de norte a sur, a una sierra de montañas al norte. Entonces, todas las cuevas naturales que existen en la zona tienen esa misma orientación, norte-sur, porque también es la dirección de flujo de las aguas. El hecho que esos espacios tengan una orientación que no es la orientación norte-sur, sino una orientación este-oeste, sugiere que pudiera tratarse de espacios artificiales o por lo menos modelados por el hombre. Ah, impresionante. Y Impresionante. Entonces, siguiendo de esto obviamente destaca que es artificial, o sea, es producto de la mano del hombre. que se destaca muy probablemente, yo diría casi seguramente, que se trata de espacios artificiales o por lo menos si fueran cuevas naturales que fueron remodeladas y ampliadas por el hombre. Aquí otra cosa muy curiosa, y lo podemos ver también luego en las siguientes imágenes que le voy a enseñar. Aquí hay otros pasadizos, lo pueden ver aquí Sí. en el lado este y en el lado norte también, que parecerían tener alguna conexión con este hueco, con esta cámara o cuarto que se encuentra en el centro, debajo de la iglesia.
Esa es una sección, ¿no? Ujú. Justamente ese espacio. Es una vista que tomamos desde el norte mirando hacia el sur, ¿ah? De esos otros cuartos. De hecho, aquí la imagen es muy clara en la sísmica. Existe aquí un pasillo horizontal, ¿ah? Que se ubica probablemente entre 1 y 2 metros debajo del suelo, lo cual comunica con otro cuarto subterráneo, lo que vemos aquí con la letra B1, que debería de medir alrededor de unos 5 metros por 5 metros, y de ahí también otro pasadizo llevando más abajo, puede ser un pozo vertical, ah, pudiera ser también un pasaje inclinado que Ujú. lleva a otro pasillo aquí horizontal y otro cuarto, ese que marcamos con la letra B3, que parecería también tener las dimensiones aproximadas de 5 metros por 5 metros. Aquí no está claro si este sistema de cuartos y túneles también pudiera tener una conexión con este gran vacío que se encuentra debajo del altar de la iglesia. De hecho, en la imagen anterior, aquí no se aprecia mucho en la perspectiva, pero parecería sí haber una conexión entre esos cuartos subterráneos, que es Ya, algo que se ve ahí sí, ahí claramente. sí, ahí sí, Aquí perfecto. se ve muy claramente, ¿no? En el modelo tridimensional A1 es este gran espacio, está cuartos subterráneos de 2 niveles que se encontrarían debajo del altar mayor. Y aquí sí parecería haber una conexión con este otro Ujú. sistema de cuartos y pasadizos que se encuentran más hacia el norte. Aclarando, hablando así para la gente, geológicamente esto es imposible entonces. Ujú. Estos pasajes Geológicamente no deberían existir no deberían cuevas existir. naturales orientadas a este-oeste. Entonces no estamos hablando de una anomalía geológica que mucha gente rápidamente expresa y dice, es una anomalía geológica, pero viendo esto, esto obedece ya a un plan determinado de construcción. Es correcto, es correcto. Y obviamente, por también la resolución que tienen las imágenes, aquí no podemos apreciar muchas de las características constructivas, entonces muchos de esos espacios vacíos aparecen de una forma irregular, pero la verdad es que pudieran ser espacios geométricos. Ahí simplemente depende mucho de cómo se reflejan esas olas sísmicas. De hecho, todos los cuartos subterráneos que se conocen debajo de la zona de arqueología de Mitla están construidos de grandes bloques megalíticos, que es lo que supuestamente aquí evidencia también la sísmica. Es muy curioso que existan, aquí como se puede ver en la imagen, esas zonas marcadas como espacios vacíos que tienen entonces Sí. baja velocidad sísmica, y arriba de estas hay zonas de alta resistividad, lo que quiere decir esas zonas pudieran corresponder a bloques megalíticos enterrados que formarían parte del techo de esas estructuras. Todo lo que vemos aquí de este color rojo o amarillo pudiera corresponder a roca dura, pero no es la roca madre, porque en este caso la roca madre es una roca bastante más frágil, bastante más porosa, y por eso aparece en verde. Entonces se sugiere que esos cuartos subterráneos estén no solamente cortados en la roca, sino que también los techos, las paredes de esos cuartos subterráneos se construyeron con bloques megalíticos. Impresionante. Eso Y, eso, y los bloques observa megalíticos son rectilíneos. Tienen rectilíneos, ángulos, es tienen correcto. fórmulas, formas ¿Qué es lo que se planas. observa en los cuartos subterráneos que se conocen, los pocos que se conocen, que son de verdad como de pequeñas, de mucho menores dimensiones que estos que estamos viendo aquí ahora, que se conocen debajo de algunas de las estructuras de Mitla? ¿Qué tal descubrimiento? La verdad que es un trabajo impresionante que nos está demostrando la presencia de algo que no encaja. Lo siento mucho, pero esto no encaja, pues esto no tiene por qué existir. ¿Cómo es posible que existan piedras megalíticas a una profundidad mínimo de 18 metros? Ujú. ¿Qué hacen allí? ¿Quién las cortó? ¿Quién las transportó? ¿Y en qué época pudieron, o pudieron haber sido construidas e instaladas? Y la piedra, lo que sabes tú, la porosidad de la piedra, esa sí es natural, la otra es foránea. Claro, Es decir, ha habido claro. una transportación de una cantera de algún otro lado, obviamente. Es algo verdaderamente extraordinario. Lo vamos a ver. Tengo aquí algunas imágenes Por de algunos favor, Marco, disculpa la subterráneos interrupción, es que me emociona. en Mitla, ¿no? Bueno, yo también siempre me emociono y viendo esos hallazgos, ¿no? Y pensando en las posibilidades de qué quiere decir esto, ¿no? Para la historia de la civilización, ¿no? Pero algo verdaderamente impresionante es cómo pudieron haber
traído esos grandes bloques megalíticos, esos cuartos subterráneos. Aquí no estamos hablando de una construcción megalítica arriba del suelo, sino estamos hablando de cómo hubieran podido armar, de hecho, cuartos subterráneos, llevando esos grandes bloques bajo tierra hasta una profundidad de 12, 18 metros bajo tierra para formar las paredes y el techo de esas cámaras y cuartos subterráneos. Bueno, esa información realmente es un gran trabajo para ingenieros y arquitectos que tienen que también tener una opinión autorizada, porque ahí se integra pues con el trabajo arqueológico, se integra con el trabajo arqueológico, pero la palabra de geofísicos, geólogos, ingenieros y arquitectos no puede ser dejada de lado. Esto, obviamente, el trabajo con instrumentos sofisticados nos está demostrando, nos está diciendo que el trabajo que se realizó en su momento dado de poder transportarlo y dejarlo a 18 metros de profundidad aproximadamente, estamos hablando de algo completamente nuevo, sofisticado, Marco. Claro. Y hay otro hallazgo muy interesante, como antes me preguntabas sobre la edad de las estructuras. Sí. Y aquí otro hallazgo importante fue en el grupo de las columnas, que es otro de los grupos de edificio de Mitla. Aquí podemos ver lo que es el Palacio de las Columnas desde esta foto de dron, donde se Ujú. ve justamente este edificio que comentaba, que parece casi la firma de los constructores, esta La forma T. de partida que se encuentra también en San Miguel Ixtapan, frente a como esta plaza en forma de arecuado, ¿no? Y aquí pueden apreciar algunos detalles también constructivos, como la presencia de esas columnas monolíticas, y 6 columnas monolíticas cilíndricas que originalmente detenían el techo de este edificio, y que lo pueden ver también en esas imágenes. Esa es la fachada del Palacio de las Columnas, así como se presenta actualmente. Esa es una vista lateral también del mismo edificio que se caracteriza por esas grecas, esos mosaicos de piedra en la fachada con características geométricas que parecerían casi o acuerdan de cierta forma una piel de serpiente o algo que tenga que ver con el dios Quetzalcóatl. Esa también es una de las relaciones, de las conexiones que tiene ese edificio. Ahora, aquí también en el grupo de las columnas se hicieron dos tipos de investigaciones geofísicas, siendo probablemente la estructura más famosa, más conocida de Mitla. La primera con radar de penetración terrestre y la otra con resistividad eléctrica. Lo que detectó el radar de penetración terrestre fue esto. Básicamente aquí pueden ver la planimetría del Palacio de las Columnas con un corte de 2.5 metros de profundidad. Lo que ven son estas líneas paralelas que sugieren la presencia de una escalera. De hecho, lo que ven aquí es una escalera, y aquí lo pueden ver Ya. mejor, anterior a la que existe actualmente. Y estas áreas aquí que ven parecerían las cimentaciones. Aquí también estaremos hablando de cimentaciones megalíticas de algunas portadas, podrían ser algunos dinteles megalíticos que se encuentran ahí sepultados, que pertenecerían a una etapa constructiva más temprana de este edificio, de este Palacio de las Columnas. Es también interesante, y aquí lo pueden ver en este patio cuadrangular, donde existe aquí una anomalía geofísica muy fuerte que pudiera hasta sugerir alguna entrada, alguna tumba, algún otro pasadizo subterráneo en esa zona. Aquí lo podemos ver también lo mismo. Este perfil es un corte estratigráfico de esas posibles escalinatas. Aquí se aprecia muy Está claramente muy claro, eso se ve las líneas trazado esas completamente escaleras. horizontales. Claro, claro. Se ve digamos, un acanalado o Ujú. las gradientes de las escaleras perfectamente delineadas Claro. dentro del círculo. Sí, aquí estamos hablando de una profundidad de 2.5 metros debajo de la plataforma, entonces es muy probable que, como pasa de hecho muchas veces en el mundo mesoamericano, en lugar de demoler las estructuras anteriores, simplemente se incorporaban dentro de otras estructuras más recientes. Entonces es muy probablemente lo que pasó también en Mitla. Esos palacios, esas edificaciones que vemos actualmente se construyeron directamente arriba de otros edificios más antiguos, y como muestra aquí el georadar, esas trazas aquí muy fuertes, posiblemente tengan características megalíticas y que todavía estén incorporados o sepultados por debajo de la plataforma de los edificios. Impresionante. Amigos,
todos los que me están escuchando estas informaciones exclusivas del trabajo que se viene realizando el proyecto Rioba. Tenemos que apoyarlas. Tenemos que entrar al enlace que está debajo de esta caja de descripción y, la verdad, ponerse la mano al corazón y la otra mano al bolsillo y dar un donativo para que todo esto continúe por el bien común, por el conocimiento de la historia, por el trabajo que se está haciendo con aprobación oficial. Es impresionante. Esto es algo completamente nuevo, inclusive dentro de las culturas precolombinas de México. Y esa parte de ahí del patio, donde hay otra anomalía geológica, aparentemente, pero que se ve también de un color azul muy fuerte, continuando las escalinatas, Marco, ¿qué opinión tienen sobre eso? Pudiera ser una entrada de una tumba. De hecho, las tumbas, las pocas que se conocen en Mitla, casi siempre tenían sus entradas en los patios, enfrente de las fachadas de los edificios. Algo aquí que a mí personalmente me llama mucho la atención, si vemos esta red de cuartos en el Mm. interior del Palacio de las Columnas, también se parece mucho a la distribución de los espacios subterráneos que se encuentran debajo de la iglesia, porque aquí también existe un espacio, un gran cuarto central y otros cuartos laterales. Y si se acuerdan de esa imagen que se tomó con la sísmica debajo de la iglesia, ahí también muestra ese gran vacío, este gran espacio subterráneo justo debajo del altar mayor de la iglesia, con otros cuartos más al norte, al sur y al este, lo cual también refleja esa misma distribución que se encuentra en el Palacio de las Columnas. Obviamente, en el caso de del Palacio de las Columnas, estamos hablando de estructuras arriba del suelo, pero un aspecto aquí muy importante, lo que mencionaba, por ejemplo, el mismo padre Burgoa, él dice que los cuartos subterráneos tenían exactamente la misma distribución de los cuartos que se encontraban arriba del suelo. Entonces, este sugiere que casi lo que vemos aquí en el Palacio de las Columnas pudiera ser algo muy parecido, sino una misma representación de lo que pudiera existir debajo de la iglesia, pero debajo del suelo. Prácticamente una copia de lo que Prácticamente estaba. una copia. Y también es curioso, obviamente aquí estamos hablando de analogía ya muy larga distancia, pero esos relatos de cuartos subterráneos, de este laberinto subterráneo de Mitla, también tienen muchas analogías con el laberinto de Aguara, por ejemplo, en Egipto, este relato de este gran laberinto subterráneo, donde también el historiador griego Heródoto, allí hablaba de este palacio de Aguara, que tenía por debajo cuartos subterráneos idénticos a los que se encontraban arriba del suelo. Y también aquí en Mitla estamos hablando de un verdadero laberinto subterráneo, estamos hablando de una red de cuartos, de pasadizos subterráneos que parecerían tener la misma distribución, ¿no?, que los cuartos arriba del suelo. Impresionante. Y en Aráhuara, si no me equivoco, hay una decena de columnas también que sostenían esa estructura que está cubierta y que nadie la quiere investigar. Nadie la quiere investigar. Pero en esta parte, Marco, disculpa mi insistencia, porque es fascinante. En el recuadro rectángulo rojo con puntos rojos que estamos viendo allí, que se ve esas escaleras gradientes hacia al interior a una profundidad de 2,5 metros. Encima de ellos se encuentran las 6 columnas, ¿no es cierto? Correcto, correcto. Ahí Ya. justo encima se encuentran las 6 columnas, es decir, casi esta escalera terminaría aquí, básicamente donde está el centro de ese cuarto, justo donde están las columnas. Impresionante. ¿Qué opinión y qué próximo, qué, cuál es tu intuición? ¿Qué te dice tu intuición, Marco? Una cosa es obviamente la lectura de esto, que es fascinante, que esto, pero tu intuición, ¿qué te dice aparte de que estás adelantándote algo más? ¿Qué te dice tu intuición? Compártenos eso, Marco. Era mi intuición es que toda esa zona arqueológica de Mitla se construyó debajo de algún sitio, de alguna estructura megalítica que tenía
una parte arriba del suelo que se reutilizó también posteriormente y más importante, unos cuartos subterráneos que tal vez sea la parte más antigua y posiblemente conectados con una red de pasadizos subterráneos, casi una ciudad subterránea, si tomamos el relato del padre Burgoa, cuando él habla de este gran laberinto subterráneo con pasadizos como calles de una ciudad, esa es la expresión, ¿no?, que él usa, que tal vez esté directamente conectado con el origen de esas estructuras megalíticas y con el mismo origen de la agricultura en esta región. Es un hecho, por ejemplo, que se encuentra en muchas partes del mundo, en Turquía, en Göbekli Tepe, donde se encuentran también esas ciudades subterráneas, casi en la misma zona donde encontramos estructuras megalíticas, donde encontramos las más antiguas evidencias de domesticación de plantas, animales, casi como si todos esos edificios megalíticos fueron construidos por los sobrevivientes de alguna civilización que se tuvo que refugiar bajo tierra para sobrevivir a algún tipo de cataclismo. Impresionante. Amigos, estas informaciones exclusivas se las debemos al paciente de trabajo de Marco Vigato, director del proyecto ARCS, y en la que estás realizándose y lo que nos está mostrando ahora del proyecto LIOBA. Al principio, a unos minutos atrás, mostraste a dos personas, una de ellas señalando unos megalitos y una puerta sellada. A ver, una pregunta. ¿Van a abrir, van a poder ingresar a través de esa puerta? ¿Hay permiso para hacer eso? Que está sellado, porque eso está a los exteriores de la iglesia, si es que no me equivoco. Sí, ese estaría justamente detrás de lo que sea el ábside o la zona absidal de la iglesia. Entonces, en este caso, obviamente no se va a poder hacer ningún tipo de excavación e investigación que afecte la estructura también del templo católico. Es, como comentaba, un edificio del siglo XVI que también está protegido y tiene un gran valor artístico, además, obviamente, la importancia que tiene para la comunidad. Entonces, ahí no se estaría planeando ningún tipo de excavación en esa zona. Sin embargo, el objetivo de la investigación y ahora de la siguiente etapa de investigación que tenemos planeado para el otoño de este año es identificar otros puntos de acceso que no afecten las estructuras, donde sea posible realizar algún tipo de perforación, algún tipo de excavación. Por eso queremos extender el perímetro de la investigación también hacia el norte, hacia el este de la iglesia, donde se identificaron esos que parecerían ser túneles horizontales que pudieran conectar con esos espacios vacíos debajo de la iglesia para que de ahí se pueda penetrar, se pueda tener acceso a esos cuartos subterráneos sin afectar de ninguna manera la estructura del templo católico. Usted está buscando, en otras palabras, una puerta falsa. Correcto, correcto. Estamos buscando como alguna otra entrada a esos pasadizos y cuartos subterráneos. Y es muy probable que existan otros. De hecho, las tradiciones de la gente, de los lugareños, de la comunidad local, hablan de un verdadero laberinto subterráneo, de túneles, de cuevas, de pasadizos, que supuestamente se extendería debajo de toda la zona arqueológica, no solamente debajo de la iglesia. Entonces, vemos, por ejemplo, algunos rasgos aquí con esta anomalía geofísica en el Palacio de las Columnas. Aquí tenemos también algunos trazados muy interesantes. Son las mismas escaleras que vimos anteriormente. Esas Debajo la sala de las 6 columnas, ¿no es cierto? debajo de la sala de las columnas. Esas imágenes se Perfecto. tomaron con otra metodología, que es una metodología de resistividad eléctrica, donde se mide básicamente diferencias entre la resistividad del suelo. La metodología consiste en la instalación de electrodos en el suelo que permiten de medir diferencias de potencial o resistividad entre diferentes electrodos. Aquí lo que se hizo fueron, se colocaron líneas de electrodos a lo largo de todas las escaleras. Lo que se ve aquí también, esas zonas rojas representan estructuras de piedra y aquí hay una línea paralela justamente a las escaleras que representaría como esa escalera anterior que se encuentra actualmente sepultada por debajo de la plataforma. Se ve muy bien aquí en esta línea punteada. Y algo curioso, algo interesante es que justo en la base de la escalera aparece aquí un espacio vacío. Sí. Aquí abajo. Pueden ver aquí que está como un pozo, como un tiro vertical y luego un espacio vacío y se desconoce
qué puede ser este espacio vacío. Ahí no hay documentación de cuartos subterráneos o tumbas, entonces ahí sí existe también la posibilidad de que se encuentre otra entrada, otro pasadizo subterráneo o cuarto subterráneo, que sería todavía por investigar para corroborar de qué se trata. Que es lo que estamos viendo también debajo de la letra E en el centro, Correcto, la mancha correcto. azul, que es la misma que está en el círculo, La ¿no es mancha cierto? azul, exactamente. Y es muy interesante porque aquí les hablaba de que sí se conocen algunos cuartos subterráneos en Mitla. En este grupo de edificios que es el llamado Patio de las Tumbas, es un grupo de estructuras ya muy destruido que se encuentra inmediatamente al sur del grupo de las columnas. Aquí pueden ver, yo tengo justo el cursor, una de las entradas, esas tumbas subterráneas, que se encuentra justo enfrente de la que en su época fue la escalinata principal de acceso a ese templo. Entonces es muy probable que también en ese Palacio de las Columnas, justo ahí donde se detectó esa anomalía azul que vimos antes, se puede encontrar una entrada, alguna tumba, algún pasillo o cuarto subterráneo. Y aquí tengo algunas imágenes de sus cuartos subterráneos que se encuentran debajo del patio de las tumbas. Le pueden apreciar también la técnica de construcción megalítica de sus cuartos subterráneos. Es enorme eso. Son cuartos muy amplios, de hecho, casi todos tienen una planta cruciforme en forma de cruz, donde lo que pueden apreciar aquí son básicamente los brazos de la cruz y pueden ver, por ejemplo, aquí en este cuarto una columna monolítica que detiene el techo y esos grabados geométricos en las paredes. Aquí en esta otra imagen de la izquierda pueden ver también el tipo de corte perfecto de las piedras. Están perfectamente cortadas. Están también esos paneles con grabados geométricos empotrados en las paredes. El techo, todas las paredes están conformadas de esos grandes bloques monolíticos. Ahora es difícil también apreciar el tamaño, pero algunos de sus bloques alcanzan los 6, 7 metros de largo y pesan más de 25 o 30 toneladas. Y todo este se realizó debajo del suelo, es decir, que primero se realizaba o se excavaba una trinchera en la roca y luego se colocaban esos grandes bloques monolíticos en el suelo para darle más fuerza. El tema que mencionaba antes es que la roca natural, la roca madre de Mita, tiene una porosidad muy fuerte, entonces Ujú. es una roca muy resistente y esa fue la razón porque para construir esos cuartos subterráneos, primero excavaban esas trincheras en la roca bastante suave, bastante porosa, y luego cubrían todas las paredes, el piso, el techo de sus cuartos subterráneos con grandes bloques megalíticos de una tierra mucho más dura. Es un tipo de andesita y toba andesítica, de hecho, entonces una tierra bastante dura que utilizaron para recubrir todas las paredes, los pisos y los techos de sus cuartos para darle entonces mayor resistencia, mayor estabilidad. Y a veces colocaban también elementos arquitectónicos con esas columnas monolíticas para, uh, para dar mayor fuerza a las estructuras. Una pregunta un poco incómoda, porque realmente ahí hay un grupo de arqueólogos que también están trabajando. Um, ¿Qué piensan ellos? Es posible hacer esto con cinceles de bronce o cobre o piedras más duras, realmente como la granita andesítica u otra rayolita y diorita, a lograr ese perfecto acabado? ¿Algún comentario has podido recoger de ellos una vez que observan estas, estas paredes? Sí, esa es una de las grandes preguntas y tenemos la misma pregunta en Mitla y en San Miguel Ixtapan, donde vimos esos cortes perfectos en piedras duras como la andesita o el basalto, donde surge obviamente la pregunta de qué tipo de herramientas se usaron, ¿no?, para hacer esos cortes tan precisos en la piedra. Es muy probable que se utilizaron también herramientas de metal, ¿no?, para realizar esos trabajos. Hay, en el caso de Mitla hay también algunos estudios sobre las canteras de Mitla, hechos por una arqueóloga muy importante que trabajó durante muchos años en Mitla, que se llama Nelly Robles, la cual también habla de las técnicas que se utilizaron, se emplearon para el corte, el transporte de las piedras. Y algo extraordinario que menciona es no solamente la gran variedad de herramientas que se han encontrado, que van desde herramientas de piedras
hasta posiblemente herramientas de metal, sino también el tamaño de los bloques. Yo mencionaba algunos de esos bloques de piedra que alcanzan las 25 o 30 toneladas, pero se han encontrado otros en un sitio llamado Wirun, que se encuentra unos 5 o 6 kilómetros al este de Mitla, que tiene bloques de piedra que alcanzan las 50 toneladas de peso. Y hay un bloque de piedra que describe la arqueóloga Nelly Robles en las canteras de Mitla, que supuestamente alcanzaría las 300 toneladas de peso. Entonces, 300, perdón, 300 toneladas. 25, 50 toneladas y luego 300 toneladas. Claro. Entonces, ese es también lo que a mí personalmente me emociona de lo que pudiéramos encontrar en esos cuartos subterráneos. Aquí lo que pueden ver en esas imágenes, que claro, sí son impresionantes, son tumbas pequeñas de la zona arqueológica. Esas eran tumbas seguramente sí de la nobleza, pero no eran tumbas reales, no eran parte de los templos centrales de la zona. Entonces, si verdaderamente debajo de la iglesia, como sugiere el escaneo geofísico, existen cuartos que tienen un tamaño de 10-15 metros de ancho con un alto de hasta 3-5 metros, como vemos Enormes. de las imágenes geofísicas. Seguramente para construir esos cuartos deben haber empleado bloques de piedra enormes, mucho más grandes de los que vemos aquí. Entonces, tal vez esos bloques que se han encontrado en las canteras de hasta 300 toneladas se puedan encontrar en su lugar en esos cuartos subterráneos, para cuya construcción se deben de haber utilizado bloques de piedra enormes, mucho más grandes de los que podemos ver en esas imágenes, que pertenecen a cuartos de tamaño mucho menor de los que pudieran existir debajo de la iglesia. Vaya, qué espectacular todo esto. Realmente, amigos, no me canso de repetir esto, pero creo que se están ganando ustedes con toda esta información exclusiva, con todo el trabajo que ha venido haciendo como director del proyecto ARX, ARX, Marco Vigato, y un equipo de gente detrás de él y los profesionales de México, de distintas instituciones, pero si estamos hablando de grandes cantidades de toneladas de piedra, excavaciones exprofeso en tierras mucho y rocas blandas, digamos, o porosas. Luego la instalación, transporte, corte, instalación de estos megalitos. Esa es una cultura que lo hizo, que lo haya sido altamente sofisticada. No era gente que simplemente eran cazadores y recolectores, sino esta gente tenía un sofisticado conocimiento y quizás por eso esa es la situación, ese espacio vacío de no poder encontrar herramientas en las cuales puedan cortar con facilidad, porque se requiere también una logística impresionante tener estos cinceles de cobre o bronce con ciertas aleaciones que lo hacen muy duros. No, no quita, no tengo duda, pero este trabajo megalítico, esto es otra cosa. Pero de hecho estamos muy cerca de lo que pudiera ser uno de los más importantes hallazgos de la arqueología mesoamericana de las últimas décadas. Si pudiéramos demostrar, no solo como ya se hizo con este estudio geofísico, la existencia, la cual es una realidad de esos cuartos subterráneos, sino descubrir más de sus técnicas, aparatos constructivos y ojalá también encontrar rasgos de las herramientas de la civilización que realizó esos cuartos. Algo que llama mucho la atención es también cómo esos cuartos han quedado fundamentalmente sellados durante casi 400 años, desde la época de la colonia. Y según el relato del padre Burgoa, según los relatos coloniales, esos cuartos simplemente se taparon, ¿no?, todos los accesos. Entonces es muy probable que todavía se puedan encontrar dentro de esos cuartos vestigios, herramientas que hayan quedado ahí desde hace siglos, desde la época prehispánica. Entonces, piensen nada más en el tesoro de información, de conocimiento que se pudiera sacar al tener acceso a esos cuartos subterráneos, a esa red de cuevas y túneles que no ha sido explorado durante más de 400 años. Impresionante, porque si el mismo padre dice que eran como avenidas de ciudades. Ujú. Esto es todo un sistema complejo
arqueológico, porque el diseño también demora. Esto no es de la noche a la mañana. Esto requiere un trabajo. Vamos por partes, porque tienen, tienen que tener las herramientas, tienen que tener el diseño, tienen que tener los profesionales y tienen que tener la logística. Cuando digo logística, es un grupo humano que esté dispuesto a trabajar y que tenga techo, tenga vivienda y también tenga hasta apoyo médico, porque en toda construcción siempre hay heridas, por decirlo lo más mundano posible. Estamos hablando de un grupo humano muy bien organizado. Y eso es una de las principales, ¿no? Condiciones de una cultura sofisticada. Marco, estamos usted Realmente. está frente de un trabajo de punta y de un trabajo con tecnología, de un paciente trabajo de encontrar algo que realmente va a abrir un nuevo capítulo en la historia no solamente de México, de América precolombina y de la arqueología mundial, Marco. Así es. De hecho, lo que ahora estamos planteando para la segunda etapa de la investigación, ¿no? Que ya fue autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es extender el perímetro de investigación a los otros grupos de estructura. En la primera temporada, la investigación se hizo principalmente en el grupo de la iglesia y en el grupo de las columnas, que aquí ven esos circulitos rojos. Ahora, en la segunda etapa, vamos a hacer dos cosas. La primera es extender la investigación a los demás grupos de estructura, que incluyen el grupo del Calvario, el grupo del Arroyo, el grupo del Sur, y también allí esperando contar con los permisos por parte del Comité de la Iglesia, de las autoridades también religiosas de Mitla, poder hacer un escaneo más preciso, más detallado de esas cavidades, de esos espacios subterráneos que se detectaron por debajo de la iglesia. Ahora, lo que esperamos encontrar en esos otros grupos de estructuras son también más pasadizos y posiblemente una comunicación entre esos túneles y los que se encuentran debajo del grupo de la iglesia y del grupo de las columnas. Algo muy interesante de esos otros grupos de estructura, sobre todo el grupo del Calvario y el grupo del Sur, es que esos representan los grupos de estructuras más antiguos de Mitla. Por eso, muy pocos turistas visitan esos grupos. Casi todos los visitantes de la zona de arqueología de Mitla visitan el grupo de la iglesia, el grupo de las columnas. Esos otros grupos de estructura están mucho más destruidos, al ser también los grupos más antiguos de la zona arqueológica. Entonces es muy probable que ahí debajo de esos grupos se encuentren más vestigios de lo que fue el sitio, de lo que fue la ocupación más antigua de Mitla. Por eso es que tenemos también muchas expectativas de ese escaneo geofísico que se va a realizar con las mismas metodologías, radar de penetración terrestre, sísmica y eléctrica en esos otros grupos. Y ahora la intención es de poder realizar esta segunda etapa de campo en el mes de septiembre de este año, que es la razón porque, como comentabas, ya como estamos también tratando de recaudar fondos, financiaciones entre el público para que se pueda realizar esta siguiente etapa de investigación y ya contando con este cuadro completo, ya poder plantear una siguiente etapa donde ya se investiguen a detalle esas anomalías que se han detectado debajo de la iglesia, debajo del grupo de las columnas, sea con excavaciones miradas, sea con perforaciones todavía no invasivas, para tal vez poder insertar alguna cámara, poder tratar de identificar algunos puntos de acceso que nos permitan de tener mayor información sobre las características de esos espacios subterráneos. ¿Cuánto tiempo? Impresionante, Marco. Realmente están haciendo un trabajo de hormiga, pero muy bien realizado. La primera etapa, ¿cuánto tiempo le costó? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo empezaron? ¿Cuándo terminaron aproximadamente? ¿Cuántos meses? ¿Un par de años? ¿Cómo fue todo eso, por favor? Mira, la planeación de la primera etapa tomó casi 2 años. Empezamos en 2020 y cuando se realizó el escaneo geofísico fue en el mes de mayo de 2022. El escaneo geofísico tomó ahí algunas semanas para poderse realizar con las tres metodologías, ya contando con todos los permisos. Entonces, lo que más tiempo tomó fue obviamente toda la planeación, la medición de las estructuras, los recorridos previos que se realizaron
civilización, también obtener no solamente los permisos por parte de las autoridades, que como te puedes imaginar es un proceso bastante complejo, que tiene muchos requerimientos, se evalúan todas las características de las propuestas, se evalúa obviamente cuál es la relevancia académica, la relevancia científica que tiene la investigación. Entonces es un proceso bastante largo que conlleva múltiples revisiones por parte de diferentes órganos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y también contar con el permiso y la autorización de la comunidad. La verdad es que, como pueden ver también de esta imagen, la zona arqueológica se encuentra en el centro de la población de Mitla. Sí, Entonces, está una comunidad ahí muy activa que resguarda todas sus tradiciones que remontan hasta la época prehispánica. Entonces, es una comunidad que desde, la verdad, desde hace siglos, desde la época prehispánica, resguarda muchas de esas tradiciones, que lleva el cuidado de sus monumentos. Entonces, es muy importante para nosotros tener también este acercamiento con la comunidad, que al final ellos son los dueños, son los custodios de este tesoro, de esta riqueza que tienen debajo del suelo, pero para ayudar también en el conocimiento, en la difusión de lo que pudiera existir, que todavía no conocemos debajo del suelo. Entonces, para nosotros sí es muy importante ese acercamiento, esa colaboración continua que tenemos con la comunidad local de Mitla. impresionante. Se está haciendo un trabajo integral a todo nivel. Este sector nuevo, el Grupo del Calvario, a mí me parece, obviamente, en el grupo de la iglesia, en rojo, las Ujú. estructuras que vemos de blanco son la iglesia, ¿no es cierto? Correcto, correcto. Sí, esas son las estructuras prehispánicas. La Hispánicas. iglesia está justamente aquí donde ves el cursor, en el Ujú. centro de este patio que está incompleto, porque una de las estructuras de este patio fue probablemente destruida para construir la iglesia. Ya. Y ¿cómo podrías tú decir si es de mayor extensión el Grupo del Calvario en cuestión de investigación con estas tecnologías no invasivas o es Sí, pequeño? Porque aparentemente, por lo que yo veo de aquí, pues es de menor tamaño. la verdad es un Ahí grupo abajo. bastante grande, sin embargo es un grupo muy destruido. Lo que Ya. es interesante del grupo del Calvario es que tiene una pirámide, que de hecho es la pirámide más grande de Mitla, la cual está construida casi completamente de adobe. Sin embargo, dentro de la estructura de esas pirámides se ven también unos grandes dinteles y bloques de piedra megalíticos, lo cual sugiere que también esta pirámide se edificó arriba de alguna estructura megalítica. Estamos hablando de uno de los edificios más antiguos de Mitla, que dataría del segundo siglo antes de Cristo, en este caso, y ya en esa época entonces probablemente se construyó arriba de alguna estructura megalítica. Ahí también en el grupo del Calvario hay muchas leyendas, muchas tradiciones de que existen cuartos subterráneos debajo de esta pirámide que conectan también con esta otra red de pasadizos, este laberinto subterráneo que se extendería debajo de toda la zona arqueológica y hasta debajo de la iglesia. Tú, obviamente, debido a la descripción del padre Borgoa, entonces esta red de túneles y de Ujú. calles, mejor dicho, porque está debajo de tierras, pero son del tamaño de una calle, como dijo en sus propias palabras, está conectado con todo el centro de la ciudad, con debajo de lo que actualmente es la iglesia católica. Es correcto. Yo de verdad lo que personalmente me imagino, evidente, todo Ujú. este habrá que corroborarse con esas investigaciones geofísicas, es que debajo de Mitla pudiera existir algo como una ciudad subterránea, muy parecido a lo que se encuentra, por ejemplo, en ciertas partes de Turquía, en Capadocia. Se han encontrado esas grandes ciudades subterráneas ocupadas desde la época neolítica, que tienen hasta 10 o 12 niveles subterráneos, y que esta verdadera ciudad subterránea se extiende por debajo de toda la zona arqueológica de Mitla, con diferentes puntos de acceso, y que tal vez sus orígenes remonten hace muchos miles de años, que de cierta forma, como lo vimos por ejemplo en Turquía, donde también existen esas ciudades subterráneas que se construyeron tal vez en respuesta y para protegerse de algún tipo de cataclisma que ocurrió en esas épocas tan remotas y que luego la civilización volvió a empezar, y esa pudiera ser parte de la razón, porque justo en Mitla se encuentran
esos primeros rasgos, las primeras evidencias de domesticación del maíz, de domesticación de las cucurbitáceas, del frijol, casi como si fueron los sobrevivientes de alguna civilización mucho anterior que después de algún cataclisma regresaron a la superficie y volvieron a empezar esa civilización con estructuras, construcciones megalíticas y también reintroduciendo la agricultura. Qué buen trabajo. Realmente te felicito y a todo el equipo que está colaborando contigo. La explicación que nos has estado dando a través de todos estos minutos, prácticamente ya una hora, casi una hora y media, y estoy seguro que nos quedamos cortos. No nos quedamos cortos porque realmente hay mucho más que decir, mucho pan por rebanar, pero el tamaño del proyecto se va averiguando a través de las etapas de las investigaciones debido al uso del escaneo de esas tecnologías no invasivas. Ahora bien, ¿cuánto tiempo le piensan dedicar ustedes a la segunda etapa o del grupo de Calvario, Marco? Y la segunda etapa se va a llevar a cabo en el mes de septiembre de este Oh, año. Entonces, ya contamos con todas las autorizaciones, contamos también ya con el equipo geofísico para realizar esa segunda etapa, que se va a enfocar no solo en el grupo del Calvario, sino también en el grupo del Arroyo y el grupo del Sur. Entonces, van a ser tres grupos de estructuras que se van a escanear durante varios días. También, luego, lo que también en la primera temporada ha estado tomando la mayoría del tiempo, más que la adquisición de datos. Obviamente está una etapa de adquisición de datos que se realiza con estos instrumentos muy sofisticados de radar de penetración terrestre, de resistividad eléctrica y sísmica. La cantidad de datos que se recopila es enorme. Estamos hablando realmente de muchos, ni siquiera gigabytes, sino terabytes de datos. Y la elaboración de toda esta cantidad enorme de datos es lo que toma varios meses para poder realizar esos modelos tridimensionales como los que vimos, interpolando datos, interpolando información. Entonces lo que esperamos es poder realizar la etapa de campo de adquisición de datos en el mes de septiembre, luego tomará posiblemente 2 o 3 meses más para elaborar todos esos datos, todos esos resultados. Al final de este se presentará luego un informe a las autoridades, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, y una vez que este informe esté autorizado, así como se hizo para la primera etapa del proyecto, ahí también habrá difusión y comunicación de sus resultados. Para nosotros es muy importante, y regresando también al tema de por qué escogimos también esta forma de financiación del proyecto a través de una recaudación pública de fondos, que hay una participación del público en el proyecto para que luego también el público pueda tener acceso a ese tipo de resultados. Lo que no queremos es que esos hallazgos, esos resultados se queden solamente en reportes no publicados o de los cuales no vaya a haber difusión. Y parte justamente de nuestra misión, de nuestro trabajo como asociación ARCS, es asegurar la difusión de esos resultados. Y por eso contamos con financiación, con fondeo independiente de instituciones públicas, instituciones académicas y gubernamentales, justamente para poder permitir la difusión, que este conocimiento salga al público. y esa es una de las razones que nosotros debemos apoyar este trabajo de investigación, amigos. Vean todo lo que se está descubriendo, todo el trabajo detallado que se hace. Es un trabajo meticuloso, hay que seguir los protocolos necesarios, desde la burocracia hasta el poder descifrar y pasarlo de 3D, todo lo que está capturando las lecturas de estos instrumentos no invasivos o GPRs en sus distintos modelos y técnicas, por lo cual yo les pido que apoyen este trabajo, porque realmente ustedes, al hacerse miembros, tienen también acceso a lo último que se está recopilando y lo pueden ver. Pueden intercambiar opiniones inclusive con Marco. Le pueden escribir y decirle qué piensa de esto o del otro. Él me ha respondido a mí, y obviamente por eso es que estamos interesados en continuar difundiendo esto, porque se ven los resultados. Del dicho al hecho hay mucho trecho, pero aquí están los resultados.
Todos estamos siendo partícipes de esto. Cualquier información, inclusive has mostrado también una serie de secciones de estos restos arqueológicos con cámara líder, Marco, ciertamente. Correcto, correcto. Sí, fueron ahí reconstrucciones tridimensionales con diferentes metodologías geofísicas. Sí, y Continúa, perdón, continúa. como dices, Giacomo, para la primera etapa de investigación también tuvimos apoyo de casi 100 donadores que participaron con contribuciones, ayudaron a recaudar una parte importante, la verdad, del dinero necesario, de los fondos necesarios para realizar este tipo de investigación. Ahora con la segunda etapa, ya que va a interesar a tres diferentes grupos. Estamos buscando una recaudación de fondos más importante. Sin embargo, si tan solo una persona de cada 100 que ven este video donara $10, entonces ya pudiéramos cubrir casi todos los costos de esa siguiente etapa y nos permitiría de entonces seguir adelante con este proyecto, con esta investigación tan importante en la zona arqueológica de Mitla. También todos los que vayan a apoyar la campaña no solamente van a tener acceso a toda la información que se genere a través de los estudios, reportes, informes, sino también van a tener acceso a nuestra biblioteca de contenidos digitales del proyecto ARCS, la cual incluye una gran cantidad de documentación fotográfica, videos no solamente de Mitla, sino de docenas de otros sitios arqueológicos a lo largo de todo Mesoamérica, muchos de los cuales con arquitecturas megalíticas. Tenemos ahí una documentación completa, por ejemplo, de la zona arqueológica de San Miguel Ixtapan, que incluye también modelos tridimensionales de todas las losas. Estamos haciendo un trabajo importante de digitalización de piezas, zonas arqueológicas. Entonces, ahí en nuestra biblioteca de contenidos digitales pueden encontrar más de 100 modelos 3D que pueden bajar, que pueden explorar de algunas de las piezas más importantes de la cultura, de la civilización mesoamericana. Ahí están modelos de zonas arqueológicas completas que tienen arquitectura megalítica. En México está una documentación completa de esas losas de San Miguel Ixtapan. Entonces, al contribuir a esta campaña, no solamente van a estar ayudando a la investigación, sino también van a tener acceso a toda esa base de datos digitales que ustedes pueden bajar, pueden tener acceso, como les comentaba, a la documentación fotográfica, videos, modelos tridimensionales. Ese también nos va a ayudar a producir un documental que estamos justo ahora trabajando, que va a ser un documental probablemente unos 45 minutos, una hora, sobre los hallazgos de Mitla y también de San Miguel Ixtapan, donde ahí vamos a poder compartir más de esos hallazgos en una forma también que pueda tener mayor difusión entre el público. Entonces, todos esos apoyos que vayamos a poder recaudar nos van a permitir de seguir con esta investigación y también de poder generar más contenido para poder difundir esos hallazgos y para que se puedan conocer entre el público. Amigos, este es un dinero al hacerse donativo. Pasan ustedes a tener acceso a toda esta información, lo pueden descargar, lo pueden ver. Y es dinero bien gastado. Es dinero para la cultura, el conocimiento y el bien común. ¿Por qué no hacer un donativo? Yo apelo a su consideración de todos ustedes porque este trabajo se debe apoyar. Este trabajo que realmente está haciendo un grupo independiente de personas interesadas que han visto el potencial que tiene este lugar. ¿Por qué no apoyarlos de una manera de la que usted pueda, a todo nivel? Y como dijo él, si uno de cada 10 que está viendo este video puede hacer eso, puede cubrir gran parte del presupuesto necesario para continuar con su trabajo. Estos trabajos no son fáciles. Requiere transporte de equipo, requiere presencia, requiere viaje, requiere logística, requiere una serie de términos y condiciones que prácticamente, pues, si lo están haciendo, y como vemos la prueba aquí mismo, hemos estado viendo toda esta impecable presentación de Marco Vigato del proyecto Lioba, ¿por qué no apoyarlos económicamente, amigos? Si usted está viendo este video es por algo. Y si usted de México, con mayor razón, y si usted de Latinoamérica, que es la parte de todas las culturas precolombinas, que son milenarias, y que hay algo más en el inframundo que nos está llamando
con voces silentes de personas, seres humanos que han vivido, que han hecho toda esta serie de construcciones que están pidiendo ser sacados a la luz del conocimiento. Vamos a dejar los datos, los enlaces debajo de este video y realmente la explicación, Marco, estoy simplemente asombrado. Creo que he dicho asombrado varias veces, estoy asombrado de decir que estoy asombrado, porque es impresionante lo que nos estás mostrando. Te agradezco también tu tiempo, la paciencia conmigo. Sé que eres una persona muy ocupada. No, te No, lo agradezco muchísimo, Giacomo. Es un placer, la verdad. realmente, amigos, una vez más, todos los datos, las informaciones del proyecto LIOBA, el proyecto AREX también están abajo de la caja de descripción, el enlace también para hacer las donaciones y hagan un favor a la cultura, al conocimiento y sean parte de esta aventura de investigación arqueológica. Marco, muchísimas gracias por tu tiempo, muy generoso con toda la data que nos has ilustrado. Realmente es un trabajo que nosotros vamos a continuar y cuando creas conveniente, estamos aquí a tus órdenes para continuar difundiendo todo este hermoso, instructivo proyecto, del proyecto ARX, del proyecto LIOBA. Muchísimas gracias. Por favor, muchísimas gracias, Giacomo. Un gusto.